Hola de nuevo, bienvenidos a un nuevo capítulo de Innova Social, el programa de podcast de Fundación La Caixa y Fundación Caja de Burgos. Hoy vamos a hablar de innovación con Cristina López Ubierna. Ella es licenciada en física y es experta en innovación, sostenibilidad y tecnología, además de muchas otras cosas que yo resumiría en una entusiasta de seguir aprendiendo. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias, María. Encantada de estar aquí con vosotros hoy. Yo también, estoy un poco nerviosa, ¿eh? Bueno, yo también, venga. Pues yo creo que lo primero que sería interesante abordar aquí en este capítulo sería tu perspectiva de la palabra innovación. ¿De qué hablamos realmente cuando estamos hablando de innovación? Bueno, esto es la típica palabra que suena muy bien, ¿no? Y que todo el mundo además la usa pues muy habitualmente, suena fenomenal en las notas de prensa, en una conferencia, ¿no? Y hay veces que incluso hay gente que pregunta, ¿pero es una palabra hueca o está llena de sentido, ¿no? Entonces, para mí, las palabras no son ni huecas ni vacías. Los que les damos sentido somos las personas. Entonces, la palabra innovación sí tiene sentido. Y más en el mundo en el que vivimos ahora mismo, que necesitamos una transformación global, que es una necesidad urgente que tiene que pasar. Desde ahí, que para mí entendía la palabra innovación es muy grande, no la tenemos que equivocar con invención, ¿no? Entonces, a veces equivocamos inventar con innovar. Inventar es, pues eso, descubrir algo nuevo, crear un modelo diferente, descubrir un nuevo elemento de la tabla de los elementos químicos. Pero innovación, si somos muy puristas con el término, lo que trata es de dar respuesta a una necesidad que exista y que además eso se convierta en un producto, en un servicio o en una nueva manera de hacer que se pueda monetizar. Y esto es importante ponerlo de manifiesto porque nos da mucho miedo a veces hablar de dinero y entonces intentamos interpretar la innovación como desde un punto de vista pues muy utópico, muy naif, muy divertido, pero en realidad la innovación trata de eso, ¿no? De dar respuesta pero a necesidades que existan y que luego se puedan productivizar. Y no tenemos que tenerle miedo porque en ese margen de dinero sí que lo podemos hacer de una manera sostenible y social y contributiva. Entonces, esto es lo que a mí me gusta hacer, agrupar todos estos términos. Entonces, por eso, para mí, desde ahí, la palabra innovación es una palabra absolutamente maravillosa y fascinante y que a mí me tiene enamorada y loca. Así que... ¿Y cómo te relacionas con esa palabra, ¿vale? ¿Y qué tipo de retos te encuentras a los que das respuesta desde esa palabra con todo el sentido que tú le das? Yo creo que debería ser una palabra que esté presente en el día a día de todas las personas, ¿no? Es verdad que yo desde la empresa en la que estoy, en Vialand Technologies, lo que hacemos es utilizar la tecnología para dar respuesta a las necesidades que tienen nuestros clientes, ¿no? Y le ponemos esa capa de innovación que decimos, que significa nada más y nada menos que abrir la mirada, o sea, cambiar tu manera de hacer las cosas. Pero luego yo trato de relacionarme con esa palabra en el día a día en todo lo que hago, ¿no? Pero esa palabra no la podemos dejar ahí sola, sino que necesita de elementos que la contribuyan, que para mí son dos fundamentales. Uno es la creatividad y otro es la colaboración. O sea, la innovación no tiene sentido si no le damos ese cuerpo, ¿no? Porque agrupa dos aspectos. La creatividad tiene que ver con algo innato a uno mismo. Es algo que tiene que ver con la inteligencia individual y la colaboración es lo que tiene que ver con la inteligencia grupal. Entonces hay que aunar esos dos esfuerzos y en el medio de esas dos palabras para mí está la generosidad. O sea, lo que tú creas lo tienes que compartir para que desde ahí se cree realmente una revolución de innovación. Si no estaríamos hablando de, pues muchas veces pasa departamentos súper pequeñitos que están al fondo y dicen, a mí me hace mucha gracia, los de innovación están allí, ¿no? Y les han metido casi en el cuarto de las escobas. No puede ser, la innovación tiene que estar palpable, tiene que estar presente, tiene que haber una cultura de la innovación. Entonces, en esta cultura de la innovación a veces intentamos ser muy rápidos, ¿no? Queremos una sociedad rápida y decimos, venga, rápido, una tormenta de ideas, hoy vamos a juntar a todos los departamentos. Pero si es que esa gente, nadie le ha enseñado a utilizar la creatividad y mucho menos la colaboración. Entonces, primero tenemos que trabajar esos aspectos y no estamos perdidos de cara a transversalizar el término. Y en las organizaciones del tercer sector, en el ámbito social, que hay unos retos inmensos, ¿no? y que están en nuestro día a día, ¿qué aporta esta palabra sumada a la tecnología? ¿Cómo les puede ayudar a las organizaciones del tercer sector que nos estén escuchando desde una formación a un programa en innovación y tecnología? Siempre que pensamos en tecnología hoy en día pensamos en ceros y unos, ¿no? Nos vamos todos con la mirada a lo algo digital, una app, una web, pero si volvemos otra vez a las palabras, que además a mí me gusta mucho y me gusta jugar con ellas, la tecnología
y vamos a la RAE y lo miramos, ¿no? A la Real Academia Española de la Lengua, lo que nos dice es que es el conjunto de teorías y técnicas que permiten aprovechar de una manera práctica un conocimiento científico. Entonces, la tecnología no son ceros y unos. La tecnología es una manera de hacer con algo que ya existe. Y esto es importante primero para quitarnos de la cabeza esta idea como de que cuando llega alguien con innovación, una app, no es lo primero que nos dicen, una app o no. Entonces, una tecnología maravillosa es la fregona, ¿sabes? Que es solo un palo al que se le puso una mopa. Esto es una tecnología. Hoy en día es verdad que la tecnología viene muy vinculada al Big Data, a la inteligencia artificial, a todo lo que nos mueve en este mundo, pero no podemos ponerlo como única pata de la tecnología. Entonces, en los sectores del tercer sector, la parte más social, la tecnología tiene que ser un elemento que les permita canalizar sus proyectos, en muchos casos escalarlos, llegar a más personas, poder transmitir a otros lugares, pero no tiene que ser el foco principal. A veces resolvemos con tecnología algo que podríamos resolver con una innovación creativa, con una innovación de personas, con una nueva manera de hacer las cosas. Y esta es la clave, ¿no? Entonces siempre nos vamos la mirada como dame una app nueva, dame una web nueva, dame una demo nueva. Para nada. Esto no es innovación en realidad, porque ahí no hay cambio cultural y no hay respuesta a una necesidad. Hay simplemente una compra de un producto, que yo a veces digo, es que compramos tecnología como quien compra un cuadro, lo ponemos allí, pero ponemos el cuadro al revés y nadie lo ve. Entonces dices, hemos gastado mucho dinero en un desarrollo tecnológico nuevo, pero no sirve de nada. Entonces, en el tercer sector, sobre todo, hay que trabajar muchísimo más ese cambio cultural, esa nueva manera de mirar, esa creatividad con esa colaboración unida para que puedan dar respuesta encima a personas que están en situaciones pues, mucho más desfavorecidas, que igual cuando vamos a una empresa pues, de frigoríficos, ¿no? Que parece como que es algo mucho más aséptico y donde sí que es verdad que esa tecnología que a todos nos viene a la cabeza tendría mucha más cabida. Te voy a hacer una pregunta un poco ambigua. Me estaba viniendo mientras hablabas y no sé si tiene mucho sentido, ¿no? Pero me venía con esta parte del tercer sector que quizás hay que cambiar las preguntas, ¿no? Para encontrar nuevas respuestas y que ahí toda esa parte de la creatividad está como desatendida, no hay apoyos en esto, ¿no? Entonces, ahí para las personas del tercer sector que nos están escuchando y que realmente sientan la innovación como esto que tú has dicho, ¿no? Algo tecnológico que solo es en una empresa, en una corporación grande, donde estemos pensando solo en lo económico, ¿por dónde empiezan a encontrar esos apoyos para cambiar las preguntas y encontrar nuevas respuestas? A ver, nosotros aquí trabajamos mucho en dinámicas, es decir, en esas dinámicas lo que hacemos justo es eso, ¿no? Siempre nos vienen con una necesidad que parece muy concreta, pero yo digo que esa necesidad hay que limpiarla, ¿no? Hay que irle quitando, como cuando un paleontólogo excava, tenemos que ir quitando a ver qué es de verdad, cuál es la necesidad que subyace. Y cuando hacemos esas preguntas concretas, y las cambiamos el foco y preguntamos de otra manera, vamos encontrando realmente cuál es la necesidad que tienen que hacer. Entonces, yo sí que les invito a que hagan dinámicas de preguntas, de respuestas, con algo que no estamos habituados, porque desde pequeñitos nos roban la creatividad muy rápido, ¿no? Y la curiosidad, que es algo innato al ser humano, pues rápidamente nos colocan en espacios donde 50 niños pintan igual el mismo dibujo. Entonces, es muy difícil luego buscar preguntas nuevas y, sobre todo, es muy difícil enfrentar respuestas que no están en tu patrón. Entonces, para mí la clave es aceptar respuestas que de primeras te rascan, y más en este sector social, porque tenemos unos patrones muy concretos y pretendemos responder de una manera muy cauta, muy generosa, muy humilde, porque vemos que es un sector desfavorecido y a veces patas como la económica no la queremos colocar, patas como lo que está de moda no lo queremos colocar, porque parece que está reñido con ello y nada más lejos de la realidad. Hay que meter esas patas de negocio dentro para poderles dar respuesta, porque están en este mismo sistema en el que estamos todos. Es un sistema capitalista, por suerte, por desgracia, no lo podemos cambiar, pero tenemos que jugar con esas piezas del juego. Es como las cartas que te han tocado, con esas hay que jugar. Entonces, tienen que hacer nuevas preguntas, pero tienen que estar abiertos a las nuevas respuestas, que es lo más difícil, ¿no? Cuando les damos una respuesta y dicen, no, esto no. ¿Por qué? ¿No? Esto es lo que más miedo da. Las preguntas, venga, pregunta lo que quieras, pero que la respuesta me guste. Entonces, a veces la respuesta no gusta. Y desde esas nuevas respuestas hay que trabajar nuevos modelos culturales.
En estos sectores nosotros hemos tenido cosas, algunos de los trabajos que tenemos lo tenemos en eventos musicales, en grandes festivales de España, para tratar que personas con todo tipo de discapacidades puedan acceder a esos eventos, ¿no? Y normalmente siempre vienen a nosotros con la parte tecnológica. Dame una app de rutas, dame un mapa táctil que tenga una pantalla. Y a veces haciendo cosas muy, muy simples, como que todo el mobiliario, no solo el destinado a las personas con discapacidad, en este caso la física, esté a su altura, sino que todo el mobiliario estuviera mucho más abajo y accesible a todo el mundo, no solo se cambió el contexto de esas personas, sino que también el contexto del resto de gente que no aceptaba una respuesta de que el mobiliario no estuviera a una altura que era la que esperaba. Entonces ahí se produce un cambio de mentalidad a todos los niveles. Es decir, la persona con discapacidad física entiende que el espacio es confortable para ellos, pero las personas que no la tienen que enfrentarse a una nueva respuesta ante lo que esperaban. Y ahí hay una verdadera integración. Y esto no es un cambio tecnológico, es un cambio de altura en el mobiliario. Entonces es un cambio muy básico, de mecánica muy básica. No hay que inventar nada, solo hay que buscar unas nuevas respuestas. Entiendo con lo que estás diciendo también que la sostenibilidad es algo que está absolutamente siempre. Te lo pregunto porque es verdad que hay como este rechazo a determinadas respuestas, ¿no? Porque desafían creencias que están muy arraigadas de lo que es social, de cómo es ese aporte. Entonces, ahí, ¿cómo haces tú el apoyo desde que siempre es sostenible? ¿Cómo puedes explicar esto? Bueno, esto es complicadísimo, porque aquí siempre hay mucho rechazo. Y sobre todo también porque volvemos a asociar lo sostenible con la parte medioambiental, generalmente, ¿no? Entonces, si les hablas de residuos, todo va muy bien. Si les hablas de poner energías verdes, todo va muy bien. Pero si les hablas de sostenibilidad en otros ámbitos, que llaman más a economía circular, a que no puedas vender de esa manera tan desenfrenada, a que tengas que aplicar otros criterios que no gustan y que rascan, ahí ya la parte sostenible no gusta demasiado. Para mí es un trabajo de pico y pala, o sea, de a poquitos, venga, de ir cambiando esas maneras de pensar, pero también entendiendo eso, que vivimos en un mundo muy grande y que hay empresas que simplemente no quieren y hay que aceptarlo también. Entonces, tampoco podemos ir contra una pared, ¿no? Pues si alguien no quiere, no pierdas más tiempo, o sea, cámbialo porque hay gente que sí que quiere. En esa parte sostenible, para mí la pieza fundamental es la persona, porque volvemos otra vez a que las que innovan son las personas, las que tienen la creatividad y la colaboración son las personas, y las que son generosas son las personas. Entonces, en esa innovación, la persona tiene que estar presente, pero no solo cuando estemos en el tercer sector, sino que yo cuando voy a una empresa que pueda tener cualquier otro ámbito, lo que tengo que valorar es que lo que vaya a hacer no dañe nunca a la persona, sea la que sea. Igual no le ayuda, pero que no le dañe. Eso debería estar innato. Sabemos que no ocurre, tenemos industrias de muchos tipos que no lo hacen, pero por lo menos en mi caso, en mi contexto y en la empresa en la que yo trabajo, tratamos de que sea así, que aquello que proponemos como mínimo no dañe. Y eso ya tiene una capa de sostenibilidad hacia la persona. Y luego ya le ponemos la capa medioambiental y la económica y la de resiliencia y de todo lo demás que queramos. Pero ese para mí es una pieza fundamental. ¿Y cómo no dañar? Puede ser la siguiente pregunta, porque dices, ¿pero y cómo lo haces? Pues hay que evaluar. Hay que evaluar el impacto que va a tener ese producto, ese servicio, esa nueva manera de hacer, y hay que medir. Que otra cosa que tiene la innovación y que se suele perder de vista es que pensamos que no hay que medir, que es como innovo, lo creo, ¿no? Es como esta idea feliz que tengo, cae la manzana, descubro la gravedad y ya todos están felices. Pues no. Hay que medir, hay que ver qué impacto tiene y qué está pasando en realidad. Y hay que aceptar que a veces tenemos que retirar un producto, un servicio o algo porque realmente no está siendo acorde a esos valores que tenemos nosotros de sostenibilidad, que igual no los tenemos, pero si los tenemos y medimos y no van bien, hay que ser valientes para retirar producto, servicio o manera de hacer. Y esto tampoco es lo más habitual, pero yo sí que invito a ello, ¿no? Para que eso pueda suceder, has dicho como algo que yo creo que es clave, ¿no? Que es si eso está alineado con los valores y el propósito de la organización, ¿no? Que es algo que empieza a sonar mucho en las organizaciones, pero que no todas todavía lo tienen claro, ¿no? O en algunas ha sido impuesto por el marketing y viene de fuera y no están alineadas realmente con esos valores, ese propósito. Sí. Entiendo que si eso está, la sostenibilidad está, ¿no? ¿O no? Bueno, ahí me voy a pasar un poquito igual al lado oscuro, ¿no? Pero todo esto viene muy importado de Estados Unidos, que tienen esta visión mucho más de los valores, la empresa como familia, todo muy corporativo. Y entonces marcan unos valores y ya está.
Pero es que esos valores no hay que mostrarlos, hay que demostrarlos, que para mí es diferente. Entonces, tú no puedes marcar un valor de que eres una empresa muy sostenible y luego cuando lo llevas a la práctica, pues por algo muy básico, no separas los residuos en el office que tengas, ¿no? Que es algo como muy evidente. No te digo ya si quieres ir más allá o no pones unas plazas de aparcamiento accesible a la entrada o no has pensado si una persona va a tener que entrar en el ascensor si le cabe o no la silla de ruedas, si nos vamos a esa parte más social, o no has pensado que una persona que vas a contratar tenga autismo y necesite un espacio para la serenidad y la calma. Entonces, estos valores no los estás demostrando y la gente somos muy rápidas porque somos muy intuitivos y rápidamente las personas que trabajan en esos lugares donde los valores no se están demostrando lo que hacen es darse cuenta y entonces lo que hay es una desestructuración completa. Ahí no puede entrar la innovación porque la innovación tiene que permear a toda la empresa y a todas las capas. Entonces, si estamos vendiendo una moto que no nos estamos comprando, pues aquello no va bien. Entonces, ahí hay que ser un poquito críticos y cuestionarlo, ¿no? Simplemente por lo menos dejarlo ahí y decir, ¿realmente este valor que me has contado en tu misión, visión y objetivos de empresa, te lo estás creyendo? Porque igual hay que empezar desde ahí y ya luego hacemos un producto nuevo y lo sacamos al mercado y lo que tú quieras, ¿no? Pero ¿te lo estás creyendo? Claro, sin esa coherencia la innovación no tiene sentido. Desde mi punto de vista y cómo entiendo yo la innovación como una palabra mucho más grande y que es mucho más transversal. Uh-huh. Y ¿te podemos pedir que nos expliques alguna metodología concreta? Hemos hablado de ese buscar nuevas preguntas y solo en cómo hablas se puede ver que tú tienes educada la mirada para ir desde lo más simple, ¿no?, a ver qué cosas se podrían mejorar o podrían aportar a esta transformación cultural y a este acercamiento social y a esta integración de todos. ¿Qué metodología o qué ejemplo de técnica les puedes dar en este podcast a las entidades sociales que nos estén viendo como para empezar a educar su mirada? Mira, para mí algo que me gusta mucho hacer es que no me gusta ninguna metodología en concreto, ¿no? Cuando vamos a hacer un brainstorming o vamos a utilizar un océano azul, ¿no?, que suena fenomenal también y podemos hacer libros enteros o vamos a trabajar con OKRs en innovación y es solamente preguntar al grupo con el que vayas a trabajar qué espera de esta sesión y cómo le gustaría que fuera. Recoges eso y intentas devolvérselo en la siguiente sesión. Porque para mí el escuchar a esas personas es lo que va a hacer que sientan que su creatividad va a ser valorada, porque si no al final yo ya no estoy poniendo en valor lo que tú me vas a dar, sino que te lo estoy cortando otra vez por el mismo patrón, ¿no? Uh-huh. Y esto lo vemos muy fácil y a mí me gusta mucho el tema de la educación y vinculo muchas cosas y volvemos al ejemplo de los niños, ¿no? Si yo les doy un dibujo a cada niño y les digo que tienen que pintar el cielo azul, el tejado de color rojo y la hierba de color verde, les estoy coartando su creatividad. Porque el cielo puede ser verde porque tiene auroras boreales, la hierba puede estar negra porque se ha quemado y los tejados desde luego sales fuera y la mayoría no son rojos. Entonces, desde ahí, desde preguntar qué te apetece a ti esta sesión, cómo la esperas tú, recoger y como persona que les guía, porque al final las respuestas las tienen las personas que están dentro de las empresas y son los que saben, o de las sociedades o de las entidades sociales, recoges todo eso y les devuelves la sesión que esperan. Y ahí la creatividad aflora. Y luego ya puedes utilizar metodologías, herramientas, posis de colores en las paredes y todo lo que quieras, que hay muchísima información, ¿no? Pero para mí lo más fácil es preguntar y luego devolver la respuesta. Qué guay. Pues esperamos que eso permita que las personas reeduquen su mirada. Cuando lo estabas contando pensaba en una manera muy bonita de abrir, ¿no?, en las reuniones, que es hacer... ya no cuando viene alguien de innovación y nos enseña, ¿no?, o nos muestra cómo aprender a ser más innovadores, sino esa cosa de preguntar a todos, ¿no?, que todos hablen, que todos compartan algo, que ya de primeras les hace como ponerse motivados y al servicio, ¿no? Eso es. Bueno, pues ha sido un placer escucharte, Cristina. No sé si hay algo que se nos quede en el tintero y que te apetezca compartir. Algún reto a nivel social que tengas ya también como a título individual, porque yo sé que tú haces muchas cosas y aportas mucho de manera voluntaria desde muchos ámbitos con esta mirada. Entonces, ahí lo dejo. Bueno, ya sabes que a mí me encantaría que el sistema educativo se transformara porque creo que las personitas pequeñitas que no son las que van a cambiar el mundo, son las que ya lo están cambiando porque ya están aquí,
hubiera una transformación y una evolución, porque entonces luego cuando lleguen a esa vida más adulta en la que van a estar en el mercado laboral, esa transformación ya existiría. Entonces, mi reto de innovación social tiene que ver mucho con el sistema educativo y con agrupar todo lo que hacemos y entender que lo que estamos creando en esas personitas pequeñas es lo que vamos a tener luego en el futuro. Así que si queremos un cambio a nivel global, pues tenemos que empezar por trabajar en la base. Genial. ¿Y cómo puede ayudar la innovación a las causas sociales? Bueno, lo primero es determinar de qué causas sociales estamos hablando, ¿no? Porque tenemos un abanico enorme. Puede ser desde integración a personas con algún tipo de discapacidad, temas medioambientales, modificación de creencias, integración, xenofobia. Primero determinar a qué causa social nos estamos dirigiendo, ¿no? Y luego la innovación para mí tiene que estar integrado en cualquier cambio que queramos hacer, porque se trata de eso, de generar algo nuevo que nos va a permitir resolver una necesidad y no podemos perder siempre de vista esa capa de la monetización. Entonces, las causas sociales generalmente intentan ser limpias económicamente, pero necesitan de dinero, o sea, no podemos olvidar, necesitamos dinero para movilizar que eso cambie. Otra cuestión es que le busquemos un retorno económico, que no tiene por qué, puede ser algo sin ánimo de lucro, pero sí que tenemos que ponerle esa pata económica y en la innovación hay que ponérsela. Una vez que hemos determinado cuál es la causa social, la que nos queremos enfrentar, tenemos que elegir un equipo multidisciplinar. Yo aquí lo haría siempre, porque están agrupados muchos factores, ¿vale? Y tenemos que modificar otra vez, no sé si lo hemos comentado, lo comentaremos a lo largo del podcast, que tenemos que aceptar las respuestas que nos vayan a dar. Y te pongo un ejemplo muy, muy fácil que me pasó el otro día celebrando el cumple de mi hijo, que es preadolescente, ¿no? Una causa social que yo he determinado hace muy poquito es que los preadolescentes y adolescentes no tienen espacio en la ciudad. No lo tienen, son como personas invisibles y esto se vio también muchísimo en la pandemia, ¿no? Entonces, estábamos en una habitación que era completamente acristalada y simplemente utilizando los elementos que había con conceptos que vienen de la neuroarquitectura y la arquitectura biofílica, cambiamos la manera de comportarse que tenían, todo muy rápidamente. Entonces, las causas sociales necesitan de equipos multidisciplinares, transversales y con miradas abiertas. Y ahí es donde la innovación ayuda a las causas sociales, haciendo un poco de pegamento entre esos diferentes expertos que están muy metidos en sus campos, que son muy especialistas en ellos, que en general están más en la línea de la invención y el descubrimiento que en la de la innovación. Entonces la innovación tiene que hacer de pegamento ahí. Cuando esos equipos multidisciplinares se agrupan, realmente salen soluciones geniales. Soluciones que a veces son muy fáciles de implementar, pero donde sí que tenemos que poner esa capa económica. Yo eso nunca lo quiero perder de vista, aunque no suena bien y que es verdad que parece como que no es tan naif como tiene la parte social, pero necesitamos economía para que se movilicen esas soluciones. Sintonizo al 100% contigo en eso. Ha sido un placer escucharte. Un gustazo. Y esperamos verte otra vez para seguir hablando de innovación. Muchas gracias a ti, María, a la Fundación Caja de Burgos y la Caixa por esta oportunidad.